En Juan capítulo 15, en los primeros 11 versículos que vamos a desarrollar en esta mañana, tenemos como título el secreto de permanecer en Cristo. El secreto de permanecer en Cristo. Yo soy la vid verdadera, es Cristo hablando, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano, acuérdense que son las ramas, es el idioma antiguo, pámpano, se le llamaba las ramas de los árboles. Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas que el mundo ignora, y estoy hablando no solamente los medios de comunicación, políticos, científicos, antropólogos, geógrafos, genetistas, sino que también muchos de la misma iglesia no han podido entender todavía la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Para la mayor parte de los medios de comunicación, escritores no cristianos, el cristianismo es una más de las muchas religiones que hay. Solamente en la India hay más de miles de religiones. Los griegos tenían millones de dioses. Así que cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que hay una revelación que viene del cielo, ya no es lo que piensa Sófocles o Aristóteles o Stephen Hawking o Octavio Paz o los Jean-Paul Sartre o Carlos Darwin. Cuando venimos a la Biblia, venimos a una revelación que no es de los hombres. Es una revelación que viene del cielo y que el Hijo de Dios nos trajo aquí a este mundo para que nuestra manera de pensar cambie. Para que podamos ver el universo, el mundo, el matrimonio, los hijos, el ministerio, el dinero, el negocio, con otros ojos con los que el mundo no los puede ver. Porque de acuerdo a la Biblia, el mundo tiene una venda en los ojos, un velo cubre las naciones, dice el profeta Isaías, y no pueden ellos ver más que lo material. Esto se llama en la filosofía empirismo, o la filosofía empírica. Yo no creo más lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que huelo o lo que toco. O sea, el mundo quedó limitado en sus 5 sentidos. El mundo carece de una percepción espiritual por no tener al Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Antes de que yo fuera cristiano, por eso pensaba como yo pensaba. Yo antes de ser cristiano creía en una revolución armada para cambiar el gobierno de México. Pensaba que Carlos Marx era y fue mi más grande ídolo, y el Che Guevara, y las revoluciones, y el idealismo, y todos los gobiernos son hipócritas, y esto, y todos roban, etcétera, etcétera, y voy a casar y voy a tener 5 mujeres, y voy a hacer aquellas estas cosas, o el dinero, y el que no roba no tranza, y todos estos pensamientos con los que el ser humano ha nacido, ha crecido y ha sido educado, porque acuérdense que a los hijos los educan con esos principios. No, mijita, te tienes que casar con un muchacho que tenga convertible.
y que tenga una buena familia, y que tenga dinero, etcétera, etcétera, y las mujeres crecen, ¿verdad? Siempre tratando de encontrarse un buen partido, porque la mujer busca seguridad, y no importa que tenga cara de ardilla, pero mientras tenga dinero, ¿verdad? Mientras tenga dinero, pues no es problema para ellas, porque esa es la manera de pensar en el mundo. El mundo ahorita está pensando en qué invertiré, y la economía está muy frágil, está muy débil y muy inestable. Pues ahorita compramos oro, porque el oro no está devaluando, al revés, está subiendo de precio cada vez más. Vamos a invertir en petrobonos, vamos a hacer estas cosas. Y tenemos dos tipos de pensamientos: lo que el mundo nos dice, invierte en esto, haz esto, y tenemos la revelación de Dios en el otro camino. Jesús dijo que Él es este camino, el camino que está en la Biblia. Y si nosotros comenzamos a pensar como Cristo pensaba, como Dios quiere que pensemos, hemos aceptado el camino de Cristo, estamos en el camino a la vida eterna. Y podemos nosotros rechazar este camino y escoger el camino de mis propios pensamientos, donde yo soy mi patrón, donde yo tengo mi Biblia, en los 10 mandamientos de Armando, y donde yo establezco mis reglas, mi moral, mi percepción de la vida, mi manera de percibir todo. Y es cuando el hombre cae en la soberbia, cuando el hombre cree que puede decidir ser padre, ser hijo, ser estudiante, ser científico, sin tomar en cuenta ni considerar los pensamientos de Dios. En estos simples versículos que vamos a continuación a desarrollar, Cristo, usando un lenguaje de los árboles, de las ramas de los árboles y del fruto que producen los árboles, condensa y nos revela, sin más cosas garigoleadas, ni filosofía, ni nada, nos resume en estos simples versículos el secreto en qué consiste verdaderamente la vida de un cristiano. Vemos nosotros que esta es la séptima y última declaración de Jesús como el yo soy. Comienza el versículo 1, yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan, Cristo repitió Yahweh. Cuando Dios se reveló a Moisés, Moisés le dijo a Dios, ¿cómo te llamas? Y Dios le contestó, Yahweh. Es un nombre en hebreo, el tetragramatón se llama, que no tiene vocales. Por eso los judíos no se atreven a decir el nombre de Dios. Dicen Adonai o dicen Hashem. ¿Por qué? Porque Dios para ellos es demasiado sagrado y no se puede pronunciar. Y se tradujo Jehová o Yahweh o Jehová en las Biblias que tenemos nosotros. Entonces cuando viene Cristo, Él dice yo soy. O sea, Él dice yo soy el Dios que en el Antiguo Testamento se reveló como Dios, porque yo y mi Padre uno somos. Vemos nosotros también que esta principal razón por la cual Dios nos llamó para conocerlo. Dios nos llamó, métete este pensamiento en tu cabeza que te taladre desde aquí hasta acá, durante toda tu vida cristiana. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. El anhelo de Dios, está bien que conozcas de física y de matemáticas y que te gradúes y que tengas títulos honoríficos y principios académicos, etcétera, etcétera. No es malo eso, pero no hagas de tu carrera el todo de tu vida. No hagas de tu carrera de futbolista solamente el fútbol. No hagas de tu carrera de química solamente la química. No hagas de tu carrera de abogado solamente la abogacía. Hay cosas más grandes, superiores a lo que nosotros tenemos que desarrollar como seres humanos. Entonces, eres futbolista, eres abogado, eres científico, eres genetista, eres antropólogo, está muy bien. Es la forma en la que yo me desenvuelvo en el mundo con mi carrera y con eso trato de ayudar al mundo. Pero mi principal objetivo, arriba de mi carrera, es conocer a Dios. Entonces, un deportista necesita estar permaneciendo en Cristo. Un científico cristiano necesita estar continuamente haciendo contacto con Cristo. Un licenciado, un abogado, todos los que somos cristianos descubrimos que la principal prioridad de mi vida es buscar a Dios con todo mi corazón,
con todas mis fuerzas y que Dios se va a encargar de mi renta, de la colegiatura de mis hijos, de mi prosperidad, de que yo salga adelante, de mis problemas, de pagar el hospital, de que mis enemigos no me toquen. Dios se convierte en nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro sustentador, nuestro pastor, nuestro proveedor, porque Él busca a quienes le están honrando. Y Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros sembramos un árbol, vamos a comenzar con este principio básico de la naturaleza. Todos lo sabemos, no necesitamos ser granjeros. Si yo siembro un árbol de naranjo, yo no puedo esperar que produzca plátanos o que produzca sandías, porque en la semilla de la naranja viene un código genético. Tienen un ADN, ácido desoxirribonucleico, se llama científicamente, que determina que esa semilla, cuando sea enterrada, produzca el código, el programa, el software que le puso Dios a esa semilla naranja. Ahí en esa semilla viene el tamaño de la naranja, amarilla o un poco anaranjadita, el sabor, las vitaminas que necesitamos y todos los ingredientes que Dios puso en la información de esa semilla. Si yo siembro uvas, voy a recoger uvas. Si yo siembro manzanas, voy a recoger manzanas. Todo lo que sembramos en la naturaleza es según su género, su especie y de la semilla que nosotros sembramos. De la misma manera, el cristiano no es conocido por lo que hace. Síganme con mucho cuidado. No es conocido por las muchas actividades en que está involucrado. No es conocido por la gran iglesia de 20 millones de dólares que construyó. No es conocido por las millones de almas que ha ganado, y todo eso no es nada de malo. No es conocido porque hizo un seminario, porque hizo esto y porque hizo aquello. Todas estas son resultados o actividades producidas tal vez por la carne. No necesariamente las cosas que hacemos las produjo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce fruto. Una máquina produce resultados, un robot produce resultados, pero todo organismo viviente produce fruto. Y nosotros fuimos llamados para producir fruto. Y por el fruto que produzcamos, sabemos que es naranjo, por el fruto de aquel es chabacano, por el fruto de aquel es una viña porque produce uvas, por el fruto de tu vida, de tu carácter, por lo que eres, no por lo que haces. Dios sabe quién eres y la gente también. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Y de eso se trata la conferencia en esta mañana. ¿Qué fruto estás tú produciendo? ¿Y cómo podemos vivir produciendo fruto? Porque si tú eres un cristiano que tiene 5 años, 10 años en Cristo y no tienes fruto, ¿qué significa esto? Oye, yo sembré un árbol de naranja en mi casa y llega mi esposa. Oye, ese árbol, ¿estás seguro que era naranja? Pues sí, pues yo no veo naranjas. Oye, espérate, ya pasaron 5 años, el año que entra tampoco produce fruto. Oye, ese árbol, ¿sabes una cosa? Está seco, está muerto. No tiene vida. Y tú no eres conocido porque hables en lenguas o porque te cagas al suelo, porque los mormones hablan en lenguas, los católicos hablan en lenguas, todas las religiones hablan en lenguas. Las lenguas no es el don, la manera de conocer a un cristiano. El cristiano se conoce no por los dones, sino por el fruto. Y si no entendemos esto, seguiremos de onda en onda, de congreso en congreso, de bailando y subiendo y bajando, y nunca podremos entender en qué consiste la vida cristiana. Muy bien, Cristo se identifica con una vid. ¿Qué es una vid? Bueno, es el árbol que produce las uvas. Y en Israel, el cultivo de las viñas era muy importante y sigue siendo muy importante para la economía de Israel. Cuando Cristo usó el ejemplo de la vid, no estaba presentando nada nuevo,
a los judíos, porque era muy familiar para todos cómo era una vid, qué producía la vid, cómo se sembraba, de qué tamaño crece, etcétera, etcétera. Pero en esta alegoría, porque así se llama esta enseñanza, una alegoría, encontramos 4 elementos que debemos entender para nuestra enseñanza espiritual. Número 1, veamos en primer lugar la vid del pasado. En la Biblia hay 3 vides. En la Biblia hay 3 vides, la del pasado, la del presente y la vid del futuro. Veamos en Isaías capítulo 5, ¿quién fue la vid del pasado? ¿Por qué es importante esto? Porque simplemente si tú lees el versículo 1 de Juan 15, ¿qué dice Cristo? Yo soy la vid, pero no se queda ahí, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Y te preguntas, ¿por qué agregó este adjetivo calificativo? Él pudo haber dicho, yo soy la vid, pero está diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea que hay falsas, ¿verdad? Este es el billete de $20 verdadero. ¿Qué estoy dando a entender? Que hay billetes de $20 falsos. Esta crema es verdadera. Esta bolsa es Gucci. No es una falsificación de la marca Gucci. La que tú traes es Patito, hija. Esta es Gucci, esta es verdadera. Cuando hablamos de verdadero, es algo que es genuino, real y original. Entonces hay que entender, si Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, está hablando de que hay otras viñas que fueron falsas antes que Él. Dice en Isaías 5, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas. Es lógico, ¿verdad? Si es viña, pues tiene que dar uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya yo hecho en ella? Cuando esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios plantó una viña. ¿Quién es esta viña? La nación de Israel. Dios plantó en el Antiguo Testamento a un pueblo. Y Dios en el Nuevo Testamento planta a su Hijo Jesucristo en la tierra. Plantó a Israel, a un pueblo, para que a través de ese pueblo diera fruto a Israel. Y bendijera con el fruto a Israel. Y vieron a través de Israel y a través de la Biblia y de todo lo que hemos heredado de la nación judía, las bendiciones de aquel que dijo que era el Dios vivo y verdadero. Pero ese pueblo que Dios plantó en el Antiguo Testamento fracasó. Y comenzaron a alejarse de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó su protección. Y llegaron los babilonios y los conquistaron. Y llegaron los medio persas y los conquistaron. Y llegaron los griegos y llegaron los romanos y llegó Hitler. Y los expulsaron de España, y los expulsaron de Europa, etcétera, etcétera. Y es un pueblo que hemos visto a través de los siglos, perseguido, masacrado por las naciones, porque cuando crucificaron a Cristo, Pilato le dijo a los judíos, he ahí el hombre. Y los judíos dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Se echaron la maldición. Se echaron la maldición. Entonces, ¿qué hizo Dios, verdad? Dejó esa viña con la que no ha terminado todavía y levantó a la iglesia al plantar a su Hijo Jesucristo. Tú y yo somos producto de la vid que Dios plantó en la vid verdadera. Romanos capítulo 11, y nosotros hemos sido puestos para dar fruto. Y vamos a ver cuál es el secreto precisamente de este fruto. Israel produjo uvas amargas. En lugar de practicar la justicia, practicaron la opresión. En lugar de que muchos cristianos sean justos con sus empleados, los siguen explotando
los siguen haciendo injustos con sus hijos, injusto con tu esposa, injusto con el gobierno, injusto con Dios, no pagas ni tus diezmos, no pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Y en lugar de que des fruto, estás produciendo fruto amargo. Los judíos, en lugar de liberar a los esclavos, practicaron la opresión. Cristianos que no se compadecen de las mujeres que están abortando. Cristianos que no se compadecen de los niños especiales lisiados. Cristianos que no les interesan las mujeres que están siendo maltratadas y masacradas por puros nietos de Pancho Villa. El cristiano tiene que ser una persona sensible al dolor, a las necesidades del mundo, porque tenemos al Espíritu Santo entre nosotros y nos ha venido a sensibilizar y a ver el mundo con los ojos con los que Dios veía al mundo. Y Dios veía al mundo como ovejas sin pastor. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué carácter tienes en tu vida cristiana? ¿O eres una persona religiosa? En segundo lugar, vayamos a Apocalipsis 14 y saltémonos a la vid del futuro. En Apocalipsis capítulo 14, esta vid está descrita como la viña de la tierra. Dice Apocalipsis 14, versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, que somos nosotros. Nosotros somos la viña de la tierra. Pero si ustedes leen el versículo 15, vean la viña del mundo. Del templo salió otro ángel que estaba sobre la nube: mete tu hoz y ciega la tierra, porque la hora de llegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Nosotros somos llamados como la mies y como la viña de la tierra, y vamos a ser cegados, y Dios va a cortar y va a cegar las uvas que no produjeron frutos, los árboles que no produjeron frutos, y va a cegar, a recogernos a nosotros de la tierra en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia y cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahora bien, los creyentes, ¿verdad?, somos como las ramas, ¿verdad?, en la mies de la tierra, y los no creyentes son aquellos que no producen fruto. Y ahora veamos la vid del presente, 1 Corintios capítulo 12. Este es desde luego nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Él es el original. Él es aquel que Dios plantó verdadero. No es Buda el que fue plantado por Dios. No es Mahatma Gandhi, no es Hare Krishna, no es Carlos Marx, no es Octavio Paz, no es ningún papa, no es Abraham, no es Isaac, no es Malaquías, no es Pablo, no es Pedro. La viña, el verdadero árbol que Dios plantó, en el cual tuvo su complacencia y del cual nace la vida y el fruto a las naciones, es Jesucristo desde hace 2000 años. ¿Y dónde está ese Jesucristo? Dentro de ti y dentro de mí. Vean ustedes en Corintios 12, de qué forma el simbolismo de la vid y las ramas en Juan 15 es un árbol con ramas. ¿Qué nos habla un árbol con ramas? Que las ramas, sigan este ejemplo para que sigamos entendiendo la parábola o la alegoría de Juan 15, la rama no tiene vida en sí misma. La rama tiene que estar injertada al tronco del árbol, porque el tronco del árbol absorbe de las raíces el agua que se transforma en savia, que es un líquido como blanco que corre por todo el árbol, y si la rama está injertada, unida al árbol, la rama recibe la savia y el fruto es la acumulación de la savia en las ramas.
Y mientras más fruto tiene una rama, más se inclina la rama. Mientras más espiritual y más fruto tiene un cristiano, más humilde es. Y mientras menos fruto produzcas, más soberbio eres. Más arrogante eres. Más te crees, yo soy aquel. Más crees que no necesitas a Dios. Más crees que puedes vivir sin Dios. Más crees que es por aquí, por allá, y esto y el otro, y puchuncha, chuncha, la. Pero el cristiano que verdaderamente está produciendo fruto, lo primero que notas en su carácter es una grande humildad. En su carácter, en su vida, en su trato con las personas, en la autoridad que él maneja. No es autoritario. Él es autoridad en su casa, pero no es autoritario con su esposa ni con sus hijos, porque el autoritarismo es dictadura. Entonces, una cosa es tener autoridad, otra cosa es rebasar esa autoridad y convertirte en un arbitrario y tratar de humillar a la gente por la autoridad que tienes. Por ejemplo, en la iglesia cristiana, aquí llegas al estacionamiento, aquí abajo, y aquí abajo tenemos voluntarios que se llaman Departamento de Seguridad en todas las iglesias de Vida Nueva, para ayudar a acomodar los carros, cuidar el orden, etcétera, etcétera. Y llegan hermanos, no se estaciona aquí. ¿Y tú quién eres? ¿Te das cuenta? No, la arrogancia. Yo me estaciono donde yo quiero. Oye, te lo están diciendo por tu bien, porque ellos saben que ahí es una salida. Y cuando eres humilde, sí, hermano, tú eres de seguridad, pero sabes que me cuadro, me someto, porque se habla, sométanse unos a otros. Entonces tenemos que aprender. Igual en la calle la policía te dice, oye, no estacione ahí. ¿Usted no sabes quién soy? Cálmate, Juan Camaney. Ahí te das cuenta inmediatamente en cómo reaccionas ante la disciplina y ante la autoridad. Ahí descubres el calibre de que estás hecho. El carácter que estás desarrollando hasta ese momento. Las personas humildes se inclinan. Las personas humildes siguen a Jesús. Él vino a lavarnos los pies. ¿Y nosotros? ¿Somos más grandes que nuestro maestro? ¿Ya porque traes un buen carro manejas así? ¿Ya no pelas a nadie? Quítate de aquí, mugroso, el bolerito, sácate aquí y manchate el zapato. A tus sirvientes las tratas como si fueran, ¿verdad?, extraterrestres y de otros lados. ¿Por qué? Porque crees que eres superior. Crees a tu esposa también, quítate aquí, tú no sirves para nada más que para la cama. Cuando comenzamos a tener esa actitud, comenzamos a creernos que realmente somos superiores. ¿De dónde viene esto? Que estamos secos espiritualmente, sin fruto. Por eso eres arrogante. Y Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. En 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, encontramos un ejemplo similar. Y ahora, no entre un árbol y entre las ramas, sino entre un cuerpo, en el cuerpo que se llama la iglesia y que es el cuerpo de Jesucristo. Y dice el capítulo 12, versículos 12 y 13. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, mi cuerpo tiene cabeza, orejas, brazos, dedos, piernas, y por dentro tenemos muchos órganos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿verdad? Y dice la Biblia que es igualito así Cristo. La iglesia es lo mismo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Los presbiterianos son un dedo, los pentecostales son otro dedo, otro brazo los bautistas, las piernas las asambleas de Dios, Vida Nueva por el Mundo a lo mejor es el ombligo, ¿verdad? La oreja puede ser Amistad Cristiana. Todos estamos injertados. Imagínense la oreja a la boca. Yo soy oreja y no puedes oír, y pues la boca le va a contestar, ¿verdad? No seas mensa, ¿verdad? Yo soy boca y tú no puedes hablar. Entonces imagínense peleándose la oreja porque la boca no tiene las características que tiene el oído, o los ojos diciéndole a las manos, yo veo y ustedes no ven. O sea, sería ridículo que entre nosotros, entre los miembros de nuestro cuerpo, se pelearan si pudieran hablar. Y así estamos los cristianos, cuando son arrogantes. No, pues los bautistas, ¿verdad?, somos mejores nosotros que ellos, y los presbiterianos esto, y los nazarenos aquellos, y no hemos entendido que somos el cuerpo de Cristo y que nos debemos amar como hermanos, todos.
y perdonarnos todos y tolerarnos todos, y nunca te atrevas a hablar mal de una iglesia ni de un cristiano. Hagan hecho lo que hayan hecho, no son perfectos, ni nosotros tampoco. Amémonos y oremos por ellos. Pero jamás nos creamos que somos mejores que cualquier otra persona o que cualquier otra iglesia, porque no lo somos. Tenemos funciones diferentes, ellos tienen otra función y también están en el reino de Dios, y por el hecho que no tengan lo que nosotros hacemos, no significa que sean inferiores a nosotros, o nosotros inferiores a ellos. Todo esto es ridículo, carnal y de inmadurez espiritual. Y dice el versículo 27 de 1 Corintios 12, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Vamos en segundo lugar a ver las ramas, Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, al que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Vean en el versículo 2, 3 tipos de fruto. No fruto, fruto y más fruto. ¿Ya lo vieron? Ya están aprendiendo a ver la Biblia con lupa, ¿verdad? No fruto, todo aquel que no lleva fruto, lo limpiará para que lleve fruto y para que lleve más fruto. Entonces, de no fruto, nos llamó Cristo para producir fruto. Y cuando comenzamos a producir fruto, comenzamos a producir y a prepararnos para dar más fruto. Y cuando estamos dando mucho fruto, somos bendición al mundo. Eres bendición a tu familia. Bendices en tu trabajo a tus empleados, bendices a tu servidumbre, bendices a tus perros, a tu gato, a tus animales domésticos, bendices al gobierno, no importa qué partido sea, los bendecimos, ¿verdad? No importa lo que te hagan, bendecimos. ¿Por qué? Porque estás lleno, estás abundando en fruto. Y acuérdense que el fruto del Espíritu, el primer fruto, ¿cuál es? Y si yo te preguntara ahorita rápido, ¿a quién amas con todo tu corazón después de Dios? ¿Tienes a alguien a quien amas? El esposo me tiene que contestar, después de Dios, el segundo objeto de mi amor tiene que ser mi esposo. Y una mujer también debe decir, mi esposo. ¿Amas a tu esposa? ¿La amas verdaderamente? ¿Le eres fiel con los pensamientos? ¿La tratas como a una reina? ¿Es la reina de tu casa tu esposa? ¿Le eres infiel mentalmente? ¿Le dices que la amas y aunque no te has acostado con ninguna extraña, ves pornografía y le engañas y tienes deseos de otras mujeres o de otros hombres? Dios le paga a todos conforme a sus obras. Pero si tú no tienes a alguien, amas a tus hijos al grado de sacrificarte por ellos, amas a tus padres, no importa que tu papá sea el narcotraficante de Tlalnepantla y tu mamá la leona de Santa Julia, los amas no por lo que tus padres son, sino simplemente porque son tus padres y no debemos juzgar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. ¿Nunca se han preguntado ustedes que muchos de ustedes pueden estar enfermos porque no honran a sus padres? No, hermano, yo voy a la iglesia y diezmo y esas cosas, y tienes 3 meses que no le hablas a tu mamá que está en una silla de ruedas, o a tu papá que está enfermo, o no tienes atenciones con ellos, no los invitas a comer de vez en cuando. Y cuando nosotros somos desleales y desagradecidos a nuestros padres, Dios se venga. Y también les puedo decir lo siguiente, muchos hombres que maltratan a las mujeres, Dios se venga y los hace impotentes sexualmente. Y ve a ver al neurólogo, y ve a ver al loconólogo, y ve a ver a todo, al que tú quieras, que tenga un problema, ¿verdad?, de disfunción eréctil y cosas
pastillas y hasta Viagra acabas comprando, etcétera, etcétera. ¿Y sabes por qué, verdad? ¿No has preguntado que puede haber una maldición detrás de tu vida en la que no te has arrepentido? De que a tu esposa la tratas como una sirvienta y ahorita te estás aprovechando con ella, pero conforme pasen los años, Dios va a afectar tu sexualidad. Entonces hay miles de personas en el mundo ahorita que tienen muchos problemas por el pecado, por la forma en que no aman a su esposa, no aman a sus hijos, se divorcian con la mayor facilidad. Pues tú te llevas a Pepe y a Juan, yo me quedo con Margarita y con eso, y ahí se ven, ¿verdad? Un egoísmo, un egocentrismo en sus vidas, y a esas personas les va como en feria en la vida. ¿Por qué? Porque Dios es vengador de los débiles, de los huérfanos y de las viudas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora bien, dice aquí en el versículo 3 que estos cristianos que están injertados, unidos con Cristo, Dios cuando ve que comenzamos a producir fruto, inmediatamente sucede un fenómeno que solamente los jardineros, los rancheros, la gente del campo lo sabe. ¿No se han fijado ustedes que muchas veces tienes un rosal en tu casa y llega el jardinero y te dice, necesita una podadita? Ustedes saben lo que es la podada, ¿verdad? La podada es cortar. ¿Saben los jardineros a qué altura cortar? Porque hay que saber, no cualquiera lo puede hacer la podada, cuándo podar y de qué tamaño podar. Entonces, solo Dios sabe perfectamente bien lo que yo necesito para seguir creciendo y lo que tú necesitas para seguir creciendo. Y muchas veces Dios, cuando comenzamos ya a funcionar en el reino de Dios, y ve Dios que comienzo a amar a mi esposa, a amar a mis hermanos, y soy generoso, y tengo gozo, y tengo paz, y ahí voy creciendo con problemas y con todo, pero voy creciendo. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios nos comienza a quitar personas a nuestro alrededor que nos iban a hacer daño en el futuro. Nos poda. Cuando Dios le dijo a Abraham, salte de Ur de los Caldeos, Génesis 11, y vete a la tierra que te voy a mostrar, Abraham se trajo a Lot, a su sobrino. Pues porque Abraham era un hombre misericordioso, ¿verdad? Dijo, pues mi sobrino, Taré, su papá ya se murió, yo me voy a hacer cargo de él, etcétera, etcétera. Pero cuando comenzó Abraham a dar fruto, Génesis capítulo 13, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes una cosa? Que te voy a quitar a Lot, porque tengo un plan para tu vida, y si tienes de lapa, a ese tumor, que tú no sabes que te va a causar daños después, te lo voy a quitar. Y entonces, gracias a Dios, que hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los de Lot, y Lot se fue a Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Pero cuando se separó y cuando Dios le quitó a su sobrino Lot de su vida, Abraham comenzó a florecer aún más y a dar mucho más fruto. Esto significa que todos nosotros tenemos amistades, novio puede ser o novia, o lo que sea, que nos están haciendo daño y nosotros no nos damos cuenta. Y estas amistades que nos están haciendo daño o que se convierten en un daño potencial en el mundo, Dios sabe que te van a lastimar. Y Dios nos ama tanto que prefiere quitárnoslas de nuestra vida. Y de repente mi novio me dejó, dale gracias, gloria a Dios que te vas a Pamberto allá, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres infinitamente sabio, maravillosas son tus obras. Si no es que te amaste a tu hijo, ¿cómo no me darás mejor? Si él me dejó, si me puso los cuerninini con otra chava, ¿verdad? Si mi esposo se fue, mi esposa se fue, Padre, ¿verdad? Yo te sigo alabando y bendiciendo y yo sé que me vas a dar algo, un panquecito mejor. Porque nunca Dios, de lo que nos quita, no nos da algo mejor. Acuérdate de ese principio. Si Dios te quita algo, te va a dar algo mucho mejor. Nosotros no lo podemos ver, pero conforme pase el tiempo, nos damos cuenta que Él es bueno. Dios es bueno. Y este principio lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
en el Nuevo Testamento para que no se vayan cerca de Éxodo. Dice en Hebreos 12, versículo 5, no se les olvide la exhortación, Hebreos 12, 5, que como a hijos les estoy hablando, se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la poda, podríamos traducirlo. Y se tradujo paidagogos en el hebreo, en el griego que se tradujo disciplina. La palabra disciplina es la palabra de donde se viene la palabra pedagogo o pedagogía, que significa en el griego la educación o la formación del carácter. Un maestro en una escuela no está solamente para proporcionar conocimiento a los alumnos. Un maestro, un verdadero maestro con el don de maestro, forma carácter en los alumnos. Y les exige la responsabilidad, la puntualidad, la pulcritud, la honestidad, el no decir mentiras, cosas importantísimas del carácter y no solamente las buenas tareas y las buenas calificaciones. Entonces, Dios nos forma el carácter, no se te olvide, no desmayes cuando te quitó a Chencho de novio, cuando a lo mejor quebró tu negocio o ese socio te traicionó. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama le forma el carácter, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soporta la disciplina, o sea, si cuando viene la podada y algo, porque la podada duele, si la planta pudiera hablar y le meten el serrucho y le están cortando para que dé más flores, si la planta puede decir, ay, no, pero la planta no lo oímos, ¿verdad? Porque es inexpresiva. Pero si las plantas pudieran hablar, les duele. Si vamos al dentista y nos metan ahí la cosa esa ahí, y nos duele cuando pero nos sacan la muela y ya descansamos. Causa dolor la sacada de una muela. Entonces cuando Dios opera en tu vida, causa dolor. Y nos causa tristeza por algún tiempo. Pero dice la Biblia, si tú soportas esto, te trata como a hijo. Versículo 11, es verdad que ninguna podada, cuando estoy formando tu carácter, dice Dios, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué cosa hace la podada? Da fruto. ¿Qué está buscando Dios en nosotros? Fruto. Y Dios ve, Panchito está creciendo, está discipulándose, y tiene 2 amigos ahí que todavía él no se ha dado cuenta, se los voy a quitar. O le voy a quitar ese primo, le voy a quitar esa prima, o muchas veces hasta te quita el caimán de tu esposo que tienes. Se lo lleva y se va ya con Juana la loca. Y gloria a Dios, abre la puerta al gavilán y que vuele, ¿verdad? Dale. Si te vas a andar ahí de mujeriego y de locochón, ¿verdad? Y la vida loca, ¿verdad? Órale, vuela, ¿verdad? Pero es una mujer de Dios, va a seguir a Dios. Y aguántate, se dio tú no, aguántate, pasó que tu carro te lo chocaron, Dios te va a dar algo mejor. Mientras tú aguantes la disciplina, no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto apacible. Va a venir una paz, una seguridad, una tranquilidad, y decir, Padre, gracias porque me quitaste a este hombre o a esta mujer, o este negocio que le iba a entrar, o este socio que creí que me iba a hacer bueno y me iba a traicionar o me iba a robar, y cuando pase el tiempo, comenzamos a darnos cuenta, Dios es bueno. Dios es bueno. Y finalmente, veamos nosotros el fruto. Todo pámpano que no produce fruto lo quitará. La vida de una rama, repito, consiste en estar unida al tronco. Dios nos compara con las ramas y nos dice, permanezcan, no solamente el domingo en la mañana. Por favor, entiende, hijo mío, el cristianismo es diferente a todas las demás religiones en que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva y orgánica con alguien que está vivo, que se llama Jesucristo. Y diario Dios me está esperando que con ese hombre que está dentro de mí viviendo a través del Espíritu Santo, yo haga contacto con él,
a través de la Biblia y a través de la oración. Y si yo comienzo a poner de prioridad en las mañanas a Cristo en mi vida y a orar y a leer la Biblia y antes de acostarme, estoy permaneciendo en Él y solo esa permanencia en Él va a hacer que yo produzca el fruto que es del Espíritu. No es mi fruto, lo produce el Espíritu a través de mi unión con el Hijo de Dios. Y dice Gálatas 22, 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo, paz, son los primeros 3 frutos que un cristiano debe de expresar, manifestar en su carácter, en su vida. Debe ser una persona con paz en su casa, con paz en su trabajo, con paz como ve la vida, con seguridad, ama, no usa a la gente ni la ve como objetos. A los seres humanos los ama desinteresadamente porque son seres humanos creados a la imagen de Dios, ya sean negros o blancos o asiáticos, pobres o indígenas. Amamos a los seres humanos porque son criaturas por las cuales Cristo dio su vida en la cruz. Amo a mi esposa entrañablemente, me enamoro de mis hijos, me enamoro de las cosas de Dios, amo a Dios con todo mi corazón y eso produce en mi vida, ese amor produce entonces gozo. Ya no estoy deprimido, ya me quiero morir, ya no van a... Písalo, ya ni písenlo. Y estoy gozoso y me levanto y aleluya, gloria a Dios. Y tú ves, yo veo desde aquí a todos ustedes, ¿verdad? Y luego se ven las caras, ¿no? Los veo los cristianos que tienen ese brillito, ¿verdad? Ese gozo, esa paz que reflejan en sus vidas. Y sí, están atribulados, ¿quién no tiene problemas? Pero en sus vidas hay gozo, o sea, Dios está al control de mis problemas y no me voy a afligir, ni nada me va a quitar la paz con Dios. Porque confían en Dios. Y esa vida, ¿sabes qué? Te da salud. Acaban de descubrir la clínica Mayo en Rochester, la clínica Mayo en Rochester y el hospital Hopkins en Inglaterra, creo que se los dije el año pasado, acaban de descubrir que las principales hospitales del mundo y clínicas y nutriólogos del mundo han descubierto que, escuchen, el 80% del origen de las enfermedades. El 80% del origen de las enfermedades físicas, mentales y espirituales tienen un solo origen: el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es un sentimiento de intranquilidad, de ansiedad, que no te estás en paz contigo mismo. Que estás como Pepita en comal, que no me toquen por... Que te hacen la noche dormir con la quijada así. Hasta te hacen así los dientes en la noche cuando duermes. Es un estado de amargura. Es un estado crónico de preocupación por todo. Te preocupas por todo y por cualquier cosa. Es un estado en el que vives de incredulidad, no crees que Dios es bueno, que se va a resolver tu problema. Ese estado de estrés te está enfermando el corazón, el hígado, los pulmones y todo lo que tienes dentro. Y ya lo comprobaron con la medicina psicosomática, que el estado mental afecta el corazón, los pulmones, el latido de mi corazón, mi estómago, mi páncreas, mi hígado, mi vesícula. Han dicho que el 70% de los artríticos son personas amargadas. A lo mejor tú perteneces al otro 30% que es una excepción, ¿verdad? Pero el 70% de las personas que padecen artritis, si no eres la excepción, hay mucha amargura en tu vida, alguien que no has perdonado. Qué tremenda es la palabra de Dios, que se adelanta a la misma ciencia.
Gozo, paz, amor, es el fruto del Espíritu. Y Dios quiere que nosotros produzcamos ese fruto. Y finalmente en Romanos 6. Romanos 6, versículo 20 y 21. 20 al 22, perdón. Romanos 6, 20 al 22. Dice otro fruto que producimos. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Romanos 6, 20. Pero vean lo que dice, ¿qué fruto? O sea, cuando no éramos cristianos, no producíamos nada, nada, más que maldiciones y vejaciones y malos pensamientos y odio y amargura, etcétera, etcétera. Éramos como fuentes amargas así, echando a perder las vidas de todos, amargándome yo y amargándome a los demás y odiando a todo el mundo y sin perdonar a todo el mundo y criticando a todo el mundo. Éramos así de maldición para todas las cosas. Otros llevan 4 esposas, 5 esposas, 7 esposas, degenerados, etcétera, etcétera. No había fruto en nuestra vida. ¿Qué fruto teníamos? De aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué significa ser santo? ¿Tener cara de Obama Bin Laden? Si tú pones la cara de Obama Bin Laden, tiene cara de San Patricio. Nadie creería que hay una maldad increíble detrás de ese hombre. Y se llama la otra cara de la maldad. Hay personas que no necesitan tener una cara así de como Al Capone o como así dictadores feroces. Tienen caras de santos, pero son disfrazados de ángeles de luz. La santidad significa vivir una vida separada del pecado. Fuera pornografía, fuera malos pensamientos, fuera esto, comienzo a alimentar mi vida. Siento aversión y no tengo química con ese ministerio, con ese hermano que me cayó gordo. ¿Qué hago inmediatamente? Dios me ha dicho, cuando yo me encuentro un hermano y continuamente me encuentro muchos hermanos que me odian y tienen mucha envidia de nosotros y nos hablan mal de nosotros, Dios me dijo, ora por ellos y bendícelos para que no tengas tu rencor contra nadie y seas libre de la amargura, porque todos tenemos enemigos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Entonces todos tenemos a alguien a quien le caemos mal, todos tenemos a alguien que nos persigue, todos tenemos a alguien que nos critica, y si te encuentras esas personas y sabes que son las que te critican, vas a amargarte si no las perdonas, y orando por ellas nos libra Dios de la amargura. Y si no tenemos esto, no tenemos nada. La santificación es vivir una vida separada del pecado. Y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Conduzcámonos con temor de Dios, sabiendo que Dios nos está viendo las 24 horas del día y que Dios le paga a cada persona conforme a lo que esa persona ha desarrollado en su carácter. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque eres bueno, porque si no escatimaste a tu Hijo en la cruz, ¿cómo no nos darás todas las cosas si nosotros te las pedimos? Y te las pedimos y nos contestas porque el fruto que damos es lo que estás buscando en nuestra vida. Y tu palabra dice que todo árbol que no dé fruto será cortado, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Dios está esperando que des fruto este año, que comiences en verdad a amar a alguien, comenzando con tu familia, que haya más gozo en tu vida y más paz, que vivas una vida más despreocupada por la seguridad que tenemos de que no te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor, estaré contigo. Créemelo, estaré contigo, nunca te voy a dejar hasta el fin del mundo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y algún día, hijo, hija, morarán conmigo
y serán apacentados por la verdad. Para que cuando andes en valle de sombras y de muerte, no tengas temor de esta vida. No tengas temor de los hombres, ni de las circunstancias, porque tú estarás con nosotros. Aunque nos rodeara un ejército, diré a mi alma, Él es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida, no temeré. Porque vivo unido a Cristo, como las ramas viven unidas al árbol, nuestra vida está unida a Cristo. Y a través de esta unión producimos fruto y todo lo que pidamos, Dios nos contestará. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque eres santo y porque contigo está verdaderamente en tu presencia el gozo de nuestra vida. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús.